Muy buenas tardes. En primer lugar, tengo que agradecer la hospitalidad que ha brindado la presentación de este libro, La Armada Española y su Instituto de Historia y Cultura Naval, y la presencia de tan altos oficiales almirantes de la Armada aquí en esta sala. Desde hace ya mucho tiempo me apasionó, y agradecer la presentación de doña Madalena de Paz y Pico Hernández, vieja amiga y compañera de muchas navegaciones ya. Desde hace muchos años me llamó la atención una figura que creo no ha sido suficientemente recordada y valorada, la de Andrés Urdaneta. Probablemente porque vino a rematar una larga empresa emprendida muchos años antes, que fue la de el proyecto de Colón. Llegar a los míticos Zipango y Catay, que había descrito Marco Polo y otros viajeros, no por la ruta portuguesa, contorneando África y a través del Índico, sino dando la vuelta al mundo. El problema es que Colón se encontró con América, y que América concitó todo el interés, que era, digamos, un continente inesperado. De nuevo, hubo otro intento con la expedición de Magallanes, que tampoco, eso suele pasar a los aconteceres humanos, que uno son los proyectos y otra cosa es la realidad que te encuentras. Magallanes no iba tampoco a dar la vuelta al mundo. Magallanes lo que iba era a buscar una vía que contorneara el continente americano y permitiera llegar a Extremo Oriente por otra ruta que no fuera la portuguesa. Pero las cosas se pusieron de tal modo que, de nuevo, sí hubo una gran gesta, pero la idea de llegar hasta los imperios asiáticos y cruzar el Pacífico todavía quedaba en el aire. Bueno, había también, como en América, otro problema, los límites de Tordesillas, que si en el Atlántico trajeron problemas, en el Pacífico todavía más, porque en aquella época el cálculo de la longitud de la esfera terrestre era complicado y se prestaba a muchos errores. Y estos errores son acumulativos cuando mayor es la distancia. Pequeños errores en distancias cortas, que son irrelevantes. El Pacífico es la tercera parte de la superficie terrestre en extensión, así que cosas que en el Mediterráneo o en aguas europeas tendrían relativamente poca importancia, la tenían muy grande, en tan grandes extensiones. Y entonces, ¿por dónde pasaba el límite de Tordesillas? Bueno, ya hubo problemas con Colón, recuerdan ustedes, con Magallanes, pero después de un intento de tratado con Portugal en el que no se llegó a ninguna solución práctica, Carlos I decidió enviar otra nueva expedición para tomar posesión, para un objetivo mucho más preciso y limitado, tomar posesión de las Molucas, las Islas de las Especias, a las que entonces, aparte cuestiones gastronómicas, se atribuían poderes medicinales por completo fuera de la realidad, pero la gente creía en ello, y desde luego cuyo precio era exorbitante. Y entonces se encargó, esa fue la segunda y menos recordada misión del Cano, otra nueva expedición al mando supremo de Jofre de Loaiza para que tomara posesión de las Molucas, con el Cano como experto en navegación, etc. Y en esta expedición nos encontramos con un jovencísimo Andrés de Urdaneta, que por un avatar de la vida se encuentra metido en ella. Andrés de Urdaneta había nacido en 1508, así que en ese momento, cuando se embarca, tenía 17 años mal contados. Y parece ser que era, desde luego, vecino y emparentado con la familia del Cano.
Los padres de Urdaneta, que eran... El padre había llegado a ser alcalde de Ordizia varios años, mitad navieros, mitad comerciantes, mitad comisionistas de hierros vizcaínos, como se llamaban entonces, le habían destinado como hijo de una familia numerosa a la vida religiosa. Pero parece ser que el joven Urdaneta fue testigo del intento de invasión francesa, rechazaron Fuenterrabía, y vio los soldados y veía los barcos atracar en su tierra y rápidamente tuvo la ilusión de abandonar la vida religiosa, había empezado ya los estudios y embarcarse con su pariente y vecino Elcano, como ayudante, secretario. La travesía, que esta vez fueron 7 naves, por cierto que la insignia, el buque insignia se llamaba también Victoria, Nuestra Señora de la Victoria, pues pasó muchos avatares que fueron, junto con la maestría del Cano, la mejor escuela para el joven Urdaneta, tanto cruzando el Atlántico como buscando el estrecho de Magallanes y las peripecias en la durísima Patagonia, que pese a su juventud, ya Urdaneta destaca por su capacidad de liderazgo, por su valor, por su curiosidad intelectual. Bueno, superado el estrecho de Magallanes, que entonces era peligrosísimo, tanto por el clima, los temporales, como porque la tierra era absolutamente yerma. El mismo Urdaneta se pierde en tierra firme y tiene problemas, parece asombroso, para encontrar agua, al mando de una expedición de rescate, a pesar de lo joven que era. Bueno, llegan por fin la Victoria a las Molucas y se encuentra que los portugueses ya están ahí y que no están dispuestos a ceder la soberanía sobre las islas. A todo esto ha muerto Loaiza y ha muerto Elcano en mitad del Pacífico. Y, de nuevo, pese a su juventud, Urdaneta se encuentra con unas responsabilidades muy altas para su edad, pero siempre con una magnífica disposición, curiosidad intelectual, empatía a toda clase de gente. Inmediatamente es el traductor, el embajador, pero al mismo tiempo es el jefe de una de las secciones, porque de hecho hay una guerra entre portugueses y españoles, cada uno con sus correspondientes áreas indígenas, que dura 3 años. Una guerra no declarada, limitada a las Molucas. Bueno, al final los supervivientes de la Victoria tienen que aceptar una tregua. Y Urdaneta, que ha estado tomando incontables notas de vientos, mares, plantas, tiene que volver a Europa, con lo cual da una vuelta al mundo en un barco portugués, va por la ruta portuguesa, claro, y le quitan todos los papeles, todas las notas que habían llevado. Pero era tal la capacidad de este hombre que las recuerda perfectamente y es capaz de reconstruirlas. Bueno, se trae un regalo que le ha deparado la estancia en Molucas. Se enamoró de una indígena, consiguió que se bautizara y tener una hija de ella. La madre parece ser que murió a consecuencias del parto, pero la hija se la trajo a España. Y llevaba el mismo nombre que su madre y que su abuela de Ordizia, Gracia. Y la lleva a su pueblo para que se críe con su familia. Que es una costumbre, que es una decisión que en esa época es digna de encomio y de ver qué clase de persona era Urdaneta. Primero, que se casa. Y segundo, que tiene una hija y se la trae a España. Y se la confía a su familia, porque él tiene que seguir labrándose el futuro y parte de nuevo a América, a la Nueva España, al actual México, como uno de los comandantes de Pedro de Alvarado, uno de los subordinados de Hernán Cortés, nada menos.
Está unos años en América, pero al recibir noticias de que su hija se ha casado en España, supongo que fue una crisis de conciencia, no lo sabemos muy bien, pero entonces piensa que su labor ha terminado, que sus padres querían que fuera religioso y tal, e ingresa en Ciudad de México, en el convento de los agustinos. Por cierto, orden muy importante para todo lo que va a seguir, y en muchos sentidos. Se recluye en el convento y está dispuesto a pasar su vida, hasta que muchos años después, y siendo ya más que maduro y más para esa época donde la esperanza de vida era corta, Felipe II resucita el proyecto de conseguir, como sea, un enclave en Extremo Oriente, un enclave español en Extremo Oriente. El problema, y por lo que no se había conseguido, era un poco parecido al problema del Atlántico, de Colón. El problema no era tanto ir, la navegación de este a oeste. Desde Nueva España era fácil llegar a Filipinas, como la vuelta. Y en ambos casos, curiosamente, la solución era remontar en latitud hasta el norte y aprovechar otros vientos de otras corrientes para hacer el viaje de vuelta. Esto Urdaneta lo había deducido de todas sus observaciones, navegaciones, también de estudios eruditos y tal, pero se lo había guardado. Se lo había guardado porque pensaba que según el límite de Tordesillas, Filipinas también pertenecería a Portugal. El caso es que el rey estaba empeñado y era un territorio, Filipinas, que todavía no estaba reclamado oficialmente con nadie, y parece ser que el rey de Portugal decide ceder. Decide ceder y considerar que, bueno, se hace una excepción y tal. Por cierto, que esto le plantea serios problemas de conciencia a don Andrés, a Fray Andrés, porque piensa que está fuera de la legalidad y tal. Pero él había dicho que técnicamente no había ningún problema, que él podía hacer volver un barco de Filipinas, incluso, y una carreta, donde habían fracasado anteriormente y sangrientamente mucha gente por no encontrar vientos y corrientes. El caso es que Urdaneta se embarca como asesor náutico y Loaysa le comunica la intención de Felipe II cuando ya está a bordo, para vencer los escrúpulos de Urdaneta. Pero Urdaneta se hace cargo de todo, tienen una travesía rápida y plácida hasta Filipinas, tienen la enorme suerte de que todo es estima como milagroso de encontrar en Cebú al niño santo que había regalado Magallanes a una princesa indígena, que desde entonces es un poco el centro de la religiosidad católica en Filipinas, el niño de Cebú. Pero inmediatamente Urdaneta ve que la colonia, pese a Legazpi, a quien recomienda a él precisamente como jefe de la expedición, parece ser que emparentado con su madre, que Legazpi es el hombre que se puede hacer cargo de la colonización, de la administración de Filipinas, pero que el punto central es conseguir el tornaviaje, la vuelta a México. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y por qué a México? La experiencia había mostrado que Magallanes fue toda una gesta, fue todo un hito geográfico, pero era muy poco práctico para la navegación. Lo que busca Urdaneta es un camino que una las Filipinas con la Nueva España y luego cruzando por tierra con España y con Europa. De hecho, recordarán que hubo varios proyectos de construir un canal interoceánico en Centroamérica, pero la tecnología de la época no daba para tanto. Y de hecho, hasta comienzos del siglo XX no fue disponible, pero los proyectos los hubo. Entonces, bueno, la otra alternativa era cruzar por tierra, que no es un largo camino, y desde Acapulco a Veracruz. El caso es que Urdaneta lo consigue al primer intento, pero para que vean lo que fue aquello, en
en la nao iban del orden de 2 centenares de hombres. Nada menos que 30 murieron a bordo, o nada más llegar a tierra, del escorbuto, que mató en aquella época mucho más gente que todos los temporales y todas las guerras, sobre todo con estas navegaciones tan largas, debido a la carencia de vitamina C, la carencia de vegetales frescos para las tripulaciones, que no se sabía el origen ni... Imagínense lo que fue aquello para un hombre que en aquella época, en que en 1565 ya era más que cincuentón y que había llevado una vida muy dura. En la expedición de Loaiza consta, por ejemplo, que aparte de escorbuto, que también padeció en esa expedición, se había quemado por 2 veces, una vez por accidente. Una vez encendiendo fuego en la Patagonia con pólvora y otra en el conflicto con los portugueses. Y en esos años, y después de tantos años de convento a afrontar aquello, consigue llevar el barco, señala que Acapulco debe de ser el principal puerto del Pacífico de Nueva España, en lo cual estuvo más acertado que otros anteriores, se embarca de nuevo y viene a España a contarlo todo a Felipe II, a presentar su informe al rey. Y sin reclamar ningún honor, ninguna recompensa, y sin nada, da su trabajo por finalizado. ¿Y qué hace? Se vuelve a su convento de Ciudad de México, vuelve a cruzar el Atlántico y muere cristianamente un año después. Lo curioso es que con frecuencia los grandes hombres que han destacado en la historia han sido personas con algún perfil poco agradable, digamos. Urdaneta es una persona que a lo largo de toda su vida está demostrando tener una calidad humana, una empatía, unos valores increíbles. Entre ellos el de la modestia y el de la honradez. Nunca sacó ningún provecho de sus hazañas, pero es que ni lo reclamó siquiera. Pensó que era su obligación con el rey, con su Dios y con España. Y él lo hacía porque tenía que hacerlo. Ni conspiró, ni puso a mal con nadie. Y además, eso, sorprendentemente dotado de una curiosidad intelectual tremenda, por montones de cosas, y hasta de valor físico, y de intrepidez y capacidad de liderazgo. Y que un hombre así, después de tantos años, pensara que lo mejor era volver y morir tranquilamente en paz con Dios y con los hombres en su convento, es algo muy de recordar. Con eso se inauguró una vía marítima trascendental que unió durante casi 3 siglos Asia con América y América con Europa. Algo que realmente fue revolucionario. La del galeón de Manila y luego la conexión con las flotas indias. Hasta el caso de hacer cotidiano y normal cosas como los mantones de Manila, que en absoluto eran de Manila, eran manufacturas chinas, para que tomaron el nombre del puerto de partida. Pero la porcelana, pero montones de cosas más. Es muy curioso ver que ese comercio, que además sirvió para el desarrollo comercial de México, porque en México también se empezó a criar el gusano de seda y tal, que los chinos no estaban interesados en ninguna mercancía europea. Ha sido una civilización siempre muy cerrada sobre sí misma. ¿Con qué se pagaba todas esas mercancías y otras muchas más? Pues curiosamente con la plata mexicana, con los reales de A8 que se sacaban de las minas de México. Y todavía hoy aparecen cacharros de barro enterrados en México, las ruinas, con tesorillos de monedas españolas. Hasta se sabe del dólar, que en buena medida el dólar de plata hacía como una imitación del real de A8 español de plata.
Pero es que el yuan chino le pasa lo mismo, con todo lo adelantado que era el imperio, les faltaba el metálico para las transacciones comerciales. Pero no solo es esto. Hay un capítulo muy olvidado en la historia de España, que es la presencia española en Asia-Pacífico. Que, por supuesto, parte es olvido nuestro y parte es que otras potencias han querido borrar ese legado y hacerlo desaparecer, pero lo que hace posible Urdaneta con el tornaviaje, con el galeón de Manila, uniendo 3 continentes irregularmente todos los años, son cosas tales como que el mismísimo Lope de Vega escribiera un libro sobre los misioneros españoles en Japón, que hubiera misioneros españoles en Corea, la presencia que he dicho en China y en montones de territorios más, desde Indochina hasta las Palaos, al menos, y desde Japón, la famosa Iwo Jima de la Segunda Guerra Mundial fue una posesión española durante muchos años, hasta Nueva Zelanda. Y esa es una historia que tenemos que recuperar. Ha sido emocionante para mí ver en estos días, ver la escala del Juan Sebastián Elcano, que está conmemorando el 5º centenario, y ver la escala que ha hecho en Guam, que durante más de 3 siglos fue una posesión española, y que todavía los apellidos de la gente ya están en el habla, el idioma local, que es el chamorro, está trufado de expresiones y de giros españoles. He disfrutado de escribiendo el libro y aprendiendo muchas cosas mientras lo escribía, porque nos devuelve nuestro pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Efectivamente, Urdaneta y su hazaña y toda su vida son francamente de interés para la historia no ya de España, sino del mundo, porque efectivamente tú bien has explicado el descubrimiento del tornaviaje, pues es francamente interesante. Por ahora no hay ninguna pregunta en el chat, así que yo te lanzo una pregunta. A tu modo de ver, porque tú has dicho que Urdaneta estudió los vientos, etcétera, etcétera, y bueno, a pesar de que le quitaron los libros, los papeles, los portugueses, pues que él recordaba. Pero no habrá, quiero decir, el descubrir la ruta del tornaviaje desde Molucas requería una capacidad intelectual realmente superior y probablemente basada en el conocimiento también de otros. No solo él pensó y él anotó, sino que probablemente él tuvo que recibir una sabiduría que probablemente, pienso yo, la estudiaría él en sus estudios, pero ya dicho por otros. ¿No te parece que por ahí van los tiros? Bueno, yo creo que es que Urdaneta, aparte de virtudes personales, tuvo una fortuna de que había tenido, cuando sus padres le enfocan hacia la vida religiosa, había tenido la fortuna de una educación muy buena, clásica, literaria, y eso era invaluable, sobre todo en aquella época en que los navegantes todavía tenían los puramente navegantes tenían una consideración pues de técnicos, de marinos que sabían navegar, pero que les costaba emprender otros desafíos intelectuales y tal, no eran universitarios, ni mucho menos. Entonces, Urdaneta, aparte de otras cualidades suyas, es que tuvo la fortuna, esos estudios, aparte de su curiosidad intelectual, el que todo le interesaba y todo lo quería investigar y tal, tuvo la fortuna de además tener una muy sólida formación. Y desde luego la fortuna de tener como maestro a Juan Sebastián Elcano, hasta la mitad del Pacífico, que de hecho es uno de los firmantes de su testamento cuando Elcano muere, lo que demuestra más que había vínculos anteriores y que se afianzaron durante la travesía. Y eso era lo raro, que un erudito, que una persona leída y tal, se metiera en estos follones.
un caso parecido al de Legazpi, que no era un hombre de armas, era un hombre de leyes y de estudios, y que curiosamente afrontó la colonización de Filipinas, de Luzón especialmente, con muy poquitos medios y desde luego con muy poquita violencia. O sea, se nota el aire no como otros que hubieran sido más directos y probablemente menos. Se juntaron muchas cosas. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas en la sala de conversación. Enrique Liniers te pregunta: ¿es verdad que Urdaneta se resistió a no ir, entiendo que es a Filipinas, si no había autorización portuguesa? Bueno, él lo había pasado muy mal. Quiero decir, debió llegar a Molucas con 18 o 19 años. Y habían sido 3 años cruciales en la vida de una persona. Esta se había casado y había tenido una hija. Y había estado 3 años a tiros. Y a tiros con los portugueses y con los indígenas que apoyaban a los portugueses. Y en esas edades todo lo que te pasa marca mucho. Entonces comprendo sus escrúpulos morales, porque además entonces la diferencia entre las leyes civiles y las leyes divinas no estaba nada clara. Y entonces le parecía tal. Que luego hubiera un arreglo político, que Portugal estuviera dispuesto a ceder, que ya tenía más de lo que podía abarcar, efectivamente. Que de hecho nos pasa también un poco a los españoles. Quiero decir, la colonización española en Filipinas se rescindió un poco de la esponja americana que absorbía todo. Y entonces en Filipinas siempre hubo pocos españoles, aunque la influencia ha sido mucha y ha durado hasta hoy. En Filipinas, en Carolinas, en Marianas, siempre ha habido. Dejaron su huella, pero es que faltaba materialmente gente en un país que nada más en aquella época, España, que tendría 10 millones de habitantes, y con eso había que hacer muchas cosas. Materialmente no había gente para todo. Muy bien, otra pregunta del chat en internet, a ver que si lo van arriba. Bueno, te preguntan si no debería tener... Te preguntan si no debería tener más fama Arellano, que se adelantó realmente unas semanas o el tiempo que fuera a Urdaneta en el Tornavia. Bueno, ese es el barquito de la expedición que se ha regalado la fama. Bueno, eso es un asunto muy controvertido, porque lo indico en el libro, que los personajes, tanto el capitán como el piloto, son unos personajes muy sospechosos de muchas cosas, que dieron detalles de su travesía. Se separaron en el camino de ida a plena luz del día, y pese a recibir señales de que no se separaran del resto de la escuadra, ellos se separaron, estuvieron deambulando por el Pacífico. Nadie sabe lo que hicieron, y que luego volvieron y dijeron, pero hasta los detalles que cuentan son muy sospechosos, y la trayectoria posterior de los personajes es más que sospechosa. Es muy poco creíble, aparte de que seguramente, casi con toda seguridad, primero, ¿por qué se separaron? Y se separaron con total premeditación y alevosía, todo el día haciéndole señales que volvieran y nada. Y no había ni temporal, ni oscuridad, ni nada. Y luego aparecen, no sabe qué demonios harían, y dando unos detalles como muy sorprendentes, muy poco creíbles y tal. Probablemente tuvieron suerte.
y encontraron la corriente de California, que fue la que les trajo de vuelta, pero la verdad es una cosa apócrifa. En cualquier caso, vuelve a plantearse otra vez el problema de Colón, que sí, que seguramente hubo otros que llegaron a América antes que Colón. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué relevancia tuvo eso? Ninguna. Ninguna en absoluto. O sea, es un hecho aislado y que no tuvo ninguna consecuencia. Entonces, para los coleccionistas de cosas raras, pues está bien, pero para la historia y para explicar los acontecimientos humanos es irrelevante. No tuvo ninguna consecuencia, salvo en el caso de Colón, la famoso piloto de Sánchez de Huelva, de que sí comerciaba y tal. En el caso de Urdaneta y de los supuestos adelantados, parece ser que es que en las reuniones previas Urdaneta había contado a todos cuál era su plan para el tornaviaje, con lo cual encima además no tuvo ningún mérito. Urdaneta era un hombre sencillo y que no tenía doblez y contó a todos cómo pensaba ir y volver. Los otros se apropiaron de la idea a saber dónde estuvieron y a saber lo que hicieron. Pero digamos, desde luego su trayectoria personal no es nada edificante ni creativa. Gracias. Una pregunta breve. En tu trabajo como historiador, tú has tocado muchos temas dentro de la historia. ¿Cuándo decides publicar un libro? ¿Sobre qué tema y cuánto tiempo inviertes? ¿Cuándo decides publicar un libro, escribir un libro? ¿El tema? Espera. ¿Cómo eliges el tema? ¿Y cómo lo escribes? ¿Y cuánto tiempo inviertes? ¿Y cuánto tiempo inviertes? Bueno, esas cosas. Mire, me imagino que, no le estoy aclarando nada a la doctora Picorrales, es como todo en esta vida. Todo es cuestión de entrenamiento, de costumbre y de organizarse. Y sobre todo, además, si como es mi caso, disfruta uno haciendo lo que hace, pues me dis bien sobre hojuelas. Para mí es un gozo. Y entonces, pues, hombre, cansa. Hasta las cosas que le apetecen a uno cansan. Y hay que organizarse, y hay que leer, y hay que tomar notas. Pero cuando uno lo hace por gusto, las cosas van mucho mejor. Y mejor eso que no perder el tiempo en tonterías. Depende. También es verdad que hay que reconocer que quien más me metió en la cuestión de Urdaneta, aparte de la Asociación de Estudios del Pacífico, que todavía existe en España, fue en esta casa cuando primero me encargaron un trabajo sobre la Guerra de las Molucas, el capitán de navío Madueño, y después cuando hubo otro proyecto conmemorando el galeón de Manila, la ruta la nao de Acapulco, la ruta que creó Urdaneta. Ahí pude aprender mucho y reflexionar mucho, y en concreto de algún agustino que nos vino a hablar de la obra de Urdaneta y del museo que tiene la Orden todavía, que recomiendo a todos, en Valladolid, y que es sorprendente porque las cosas son inesperadas. Al parecer, y eso también lo indico al final del libro, el gran flagelo de los navegantes, el escorbuto, el primero que encontró un tratamiento para ello y que se aplicó en la nao de Acapulco, en el galeón de Manila, fue otro agustino, un médico de Nueva España que al enviudar
se metió en el convento y descubrió que las naranjas y los limones, los cítricos, eran el mejor preventivo para esa enfermedad. De verdad, es algo curioso ver en cuántos aspectos se ha contribuido de una manera o de otra al progreso de la humanidad, en cosas además muy inesperadas. Una pregunta fácil y te encadeno ya otra. El viaje del Cano, dice un oyente, el viaje del Cano fue económicamente rentable. El de Urdaneta también, hay varios, pero en fin. ¿El viaje de Urdaneta fue rentable económicamente? Rentabilísimo. Rentabilísimo. Piensen, si sería rentable que piensen que solo el dineralazo que se gastaron todas las potencias europeas, todavía en el siglo XVIII, Inglaterra, Francia, España, en intentar imitar la porcelana china, con las reales fábricas de porcelana. Solo eso. Solo eso. He dicho cosas cotidianas. Bueno, curiosamente, la costumbre que hoy tenemos de comer en platos de color blanco viene de ahí. Antes los platos eran o de metal, o de madera, todavía hay platos romanos, aparecen en cualquier excavación, rojos. Total. La costumbre que hoy consideramos cotidiana, normal y de siglos, de comer en platos de alguna clase de barro cocido, pero de color blanco, procede de ahí. O sea, antes era relativamente raro e infrecuente y se escogía cualquier otro color, o bien eran de madera o de metal o tal, que además no se rompían. Es curiosísimo cómo hay montones de cosas que hoy damos por normales, cotidianas, que han existido siempre y que en absoluto han sido así, que han cambiado nuestras vidas y nuestro presente, y de una forma. Lo único que en serio, me molesta es cuando otros se arrogan méritos que no tienen. Es curioso, ustedes saben que hay un país que se tiene por ser los marineros perfectos, y hablan de que el primer hombre que dio la vuelta al mundo fue Francis Drake, solo que la dio 58 años después que Elcano, y 44 después que Urdaneta, y 15 después de que el galeón de Manila fuera y viniera todos los años de Manila a Acapulco y luego de Veracruz a Cádiz. ¡Qué gran gesta! Cuando ya hay una línea regular, 44 años después que Urdaneta, 58 después que Elcano, pues aparentemente han convencido a medio mundo de que es como ellos dicen, pero la verdad, no sé si ahora un español subiera al Everest, diría que el primer ser humano que ha llegado al escalón del Everest sería aproximadamente de una comparación. Tenemos un par de preguntas más. Hay dos que las combino en una porque son realmente la misma. Mencionan que, bueno, tú lo has dicho, que la colonización de Filipinas estableció el contacto con China, y entonces te preguntan qué hay de los planes que existieron de invadir China o de al menos colonizar o establecerse en China. Bueno, el ímpetu de los... si llegaron a presentar algún informe al rey, a Felipe II, pero no pasó nunca de ser un proyecto de unos entusiastas. Pero bueno es recordar que en Indochina, por ejemplo, no hubo solo muchos misioneros españoles, pero muchos, sino que un español y un portugués, durante la época de Unión de los Reinos, en la época de Felipe II, un español y un portugués fueron príncipes de Camboya.
cosa que también está completamente olvidada. O antes he sacado un recuerdo de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, Iwo Jima, al norte, el último gran desembarco de los marines, y costosísimo además, pero si nos vamos para el sur, la isla de Guadalcanal, que es un nombre indígena, ¿por qué se creen que esa isla se llama Guadalcanal? O las Islas Salomón, por lo mismo. Y eso que muchas veces se ha intentado ocultar o tergiversar, como en la misma Alaska, quedan nombres españoles, y habría muchos más de no haber mediado el empeño de ocultar ese pasado. Y en muchas otras partes del mundo, claro. Nos queda tiempo para una última pregunta. Realmente es lo que yo te decía al principio, la pregunta, te la hago de todas maneras porque la formulo de otra manera. ¿El resultado práctico del encuentro del tornaviaje, de la ruta del tornaviaje, se debe a un método científico o a una prueba y error ayudado de la experiencia? Bueno, vamos a ver. Hay algo que cuando publiqué otro libro sobre la vuelta al mundo, sobre la del Cano, me llamó la atención, y es que a veces los eruditos se enfrascan en posibles antecedentes o tal. Bueno, eso eran especulaciones e hipótesis. Nadie había cruzado el Pacífico, nadie sabía la extensión del Pacífico, nadie sabía qué islas ni qué pueblos había en el Pacífico. Todo eso eran suposiciones traídas, pero sí que había, si no, una de las grandes aportaciones de un español, por ejemplo, y con esas cosas contaba Urdaneta, es que, por ejemplo, el primero que hace un mapa magnético del Atlántico es un español. Cuando Colón ve que la aguja se desvía y tal, y empieza a pensar que si la Tierra tiene bultos o si tiene forma de pera, o no entiende que la aguja tal tiene que venir después, Alonso de Santa Cruz hace el primer mapa de las desviaciones magnéticas del Atlántico. Y sobre todo, hay una cosa que llama la atención. He comentado el paralelismo entre que para viajar de este a oeste a América, lo mejor eran las latitudes bajas, pero para volverlas altas. Claro, la circulación atmosférica en todo el globo tiene que ser muy parecida, paralela. Y yo creo que esa fue de todas las razones de Urdaneta. Si esto funciona en el Atlántico, en el Pacífico también tiene que funcionar. No puede ser que los vientos y las corrientes vayan en una dirección y que de alguna manera no haya la corriente o los vientos de compensación. Si a ciertas latitudes van en esta dirección, en otras latitudes tienen que ir en dirección contraria. Que eso es, hasta entonces era todo el mundo de las maravillas, de los prodigios, de los monstruos. Esa es una cosa que, curiosamente, quien introduce en la realidad de lo que es el globo terráqueo, de lo que es la naturaleza y de lo que es la gente, justamente por la empatía española para comprender otras culturas y otros pueblos, son los descubridores españoles del siglo XVI. Que nada de pueblos monstruosos que tienen ni de animales. Y la asombrosa capacidad para conectar con ellos y hasta para aprender de ellos. Porque hay montones de cosas que ellos tenían y que nosotros inmediatamente vimos las ventajas. Otra apropiación indebida. La patata, por ejemplo, solo se daba originalmente en el que luego fue virreinato del Perú.
Bueno, media Europa cree que los germanos o en la Edad Media ya había patatas en Europa, o que las trajeron ellos. En Inglaterra dicen que Walter Raleigh fue el que trajo las patatas, llevó las patatas a Europa. ¿Desde dónde? ¿Estuvo alguna vez Walter Raleigh a menos de 1000 millas del Virreinato del Perú? Y así, como el cacao, como el maíz, traduciendo mal, maíz en la Edad Media, en Europa. No, era mijo o eran otras plantas. Y así se ha ido creando una pseudohistoria por no reconocer quién fue el protagonista. Pero claro, yo siempre lo digo en broma que lo nuestro, lo de los españoles, es más hacer las cosas. Pero marketing, por no ser, no es ni palabra española. Muchas gracias, Agustín. Con esto llegamos al final del tiempo disponible. Te agradecemos muchísimo la presentación, le agradecemos muchísimo a Magdalena de Pazis su intervención, su colaboración en la presentación. Naturalmente, te deseamos el mejor de los éxitos con la difusión, la venta de este libro. Recomendamos a todos nuestros espectadores, por supuesto, que lo adquieran, que lo lean, desde luego, y que lo recomienden a quien tengan a mano, porque efectivamente la figura de Urdaneta, yo suelo decir que los navegantes, los descubridores españoles tienen un problema para no ser olvidados. Es que hay tantos que es muy difícil recordarlos a todos con justicia, sobre todo comparado con los demás. Pero efectivamente Urdaneta merece una revisión y el libro es muy oportuno. Y no sé si quieres hacer algún comentario acerca de la editorial. Solo recordar a quienes nos han escuchado pacientemente que la historia completa, con mucho más detalles y tal, la tienen ustedes en este libro, que es el que presentamos hoy, publicado por la Esfera de los Libros. Urdaneta y el tornaviaje. Porque el principal problema no era ir, era volver y asegurar las comunicaciones. Pues otra vez muchas gracias, Agustín, mucho éxito. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en el canal de YouTube. Muchas gracias a los que nos vean ahora en diferido. Y con esto me atrevo a terminar diciendo que quizá aquella España colaboró, sin saberlo, en este efecto de que no se reconozcan sus méritos, porque es verdad que dijo: bueno, estas cosas se tienen que enterar solo los que se tienen que enterar. Y hubo un cierto secretismo, creo yo, que ayuda a que hoy sea un poco dificultoso sacarlo a la luz, creo yo. Con esto terminamos la sesión. Muchísimas gracias a todos.